Muy buenas noches. Segunda parte de la entrevista con el señor Procurador General de la Nación, el doctor Fernando Carrillo. Nuestro tema de esta noche es la corrupción. ¿Cuál es en este sentido la situación de Colombia? Buenas noches, Yamid. Una situación muy preocupante. Realmente en la mayoría de las encuestas Colombia clasifica, digamos, en el ranking medio alto de los países más corruptos. Y eso es así, Yamid, por la falta de fortaleza de las instituciones democráticas. Lo que está demostrado, y lo ha documentado Transparencia Internacional, es que la mejor herramienta contra la lucha contra la corrupción es una institucionalidad democrática que rinda cuentas, que sea independiente, que sea autónoma, que dé resultados. Y en eso las valoraciones que se hacen de Colombia pues son realmente un poco pobres. Luego, no es que estemos en el primer lugar, pero sí estamos preocupantemente en los primeros lugares, en los primeros 50 lugares del mundo en materia de lucha contra la corrupción, pese a todo lo que se ha hecho. Ahí la pregunta es, ¿qué hubiera pasado si no hubiéramos hecho lo que hemos hecho? Primero. Y segundo, pues llegar a la convicción que tenemos que seguir trabajando, que realmente es poco lo que hemos hecho y que hay que coordinar los esfuerzos del Estado, de la empresa, porque el sector privado juega un papel fundamental, y la sociedad civil para dar resultados en la lucha contra la corrupción. Pero a ver, Procurador, ¿en dónde está la corrupción? ¿En el sector privado o en el sector público? ¿O en los dos sectores? Apreciado Yamid, está en toda la sociedad. Ese es el gran descubrimiento. La corrupción atraviesa transversalmente a la sociedad. Venimos además de un legado funesto, que es el legado del narcotráfico, el legado del dinero fácil, el legado que implicó que para las nuevas generaciones de colombianos el narcotráfico se convirtió lamentablemente en una situación en que, como yo he repetido muchas veces, la corrupción daba estatus en un momento dado. Eran héroes, los héroes de las novelas de narcos y demás. Eso llevó a que hubiera mucha tolerancia social a la corrupción, y que sigue presentándose en nuestra sociedad. Hay ciudades del país donde los corruptos van en camionetas de muchísimo dinero, gastan millones en cosas absolutamente suntuarias, y ese es el rol, ese es el modelo que para muchas de las nuevas generaciones rigen Colombia. Sí, pero en materia, por ejemplo, señor Procurador, de contratación, ¿quién es el que peca? ¿El contratista o el contratante? Pues se dice ordinariamente que los dos, Yamid. Se necesitan dos para bailar tango, como dicen los argentinos, en una de esas premisas fundamentales para luchar contra la corrupción. Y normalmente un funcionario público no soborna a otro funcionario público. Esos son casos excepcionales, insólitos. Siempre hay alguien de fuera del sector público que está sobornando. Luego, la responsabilidad es completamente compartida. Y por eso es tan importante que la ética pública, la probidad, la integridad entre a la cúpula de las empresas. Y por supuesto sea una acción coordinada entre el Estado y el sector privado. Todas las convenciones internacionales, la Convención de la OEA, de Naciones Unidas, de la OCDE, apuntan en esa dirección, de involucrar, de meter por la puerta de adelante al sector privado y a los empresarios para condenar esa práctica. Lo dicen las encuestas, Yamid. Un altísimo porcentaje de empresarios reconocen, por ejemplo, que tienen que pagar coimas para llegar a la contratación. Obviamente hay una clase política que se presta para ello. Obviamente hay una financiación ilegal de las campañas y de los partidos, en donde se busca, por ejemplo, el financiamiento para después pagar con contratos los favores recibidos. Pero ahora, mire, Procurador, es que recientemente una investigación demostró que como ni la Procuraduría ni la Contraloría tienen funciones o facultades penales, las sanciones que imponen no se pagan. Yamid, ese es un elemento fundamental de la reforma que nos hace falta, que nosotros la hemos intentado, por ejemplo, por la vía de las acciones judiciales. Nosotros, en un proyecto de ley que ha presentado el gobierno, incorporamos dos instituciones fundamentales. Uno, la protección de la identidad de los colaboradores en la lucha contra la corrupción, de los quejosos, de los denunciantes. Y por el otro lado, con el concepto de víctimas de corrupción, Yamid, perseguir el bolsillo de los corruptos. A los corruptos hay que sacarles la plata derivada de la corrupción, y eso no se ha dado en Colombia.
Nosotros, por ejemplo, en una acción popular logramos contra los señores de Odebrecht una multa de más de 800.000 millones de pesos. En el caso de la AAA lo hicimos de la misma manera. Es decir, hemos interpuesto acciones populares, que ese es un mecanismo que está en este momento en la legislación colombiana, pero se requiere un régimen de indemnización de las víctimas de corrupción que esté consagrado normativamente, y eso no existe en Colombia. Y eso va a permitir que no únicamente vengan las sanciones que impone la Procuraduría, una sanción de destitución o inhabilidad, sino que se pague por los hechos de corrupción y por los actos de corrupción en Colombia. Eso es clave en la lucha contra la corrupción y es perseguir los bienes de los corruptos. Pero ahora, procurador, es que el caso de Odebrecht es perverso. Colombia resultó demandada por Odebrecht. Eso es, querido Yamid, precisamente lo que hay que combatir. Estamos enfrente además de una macrocriminalidad, es decir, estos no son personas de quinta categoría sobornando funcionarios públicos poniéndoles un sobre en el saco, estos son multinacionales de la corrupción. Ustedes se acuerdan que había un departamento de sobornos en Odebrecht, el departamento de operaciones estructuradas, como se llamaba, que lo que era una ventanilla de sobornos. Y para esto hay que combatirlo con una institucionalidad fuerte internacional. Lamentablemente mucha de esa cooperación judicial, y yo lo denuncié muchas veces, no se dio en el caso de Colombia. Y no se dio por diversas autoridades, comenzando por las autoridades brasileras. Y de ahí la necesidad de los convenios de cooperación internacional que le permitan a los investigadores llegar al fondo del asunto. Para nosotros en lo disciplinario era todavía mucho más difícil, pero en materia penal tiene que estar ahí y la instancia penal tiene que colaborar con la instancia disciplinaria y fiscal. Y por eso la necesidad de procesar a todos aquellos que manejaron recursos públicos, porque en el pasado se decía, no, la Procuraduría no puede intervenir porque son funcionarios particulares. Nosotros hemos demostrado que porque hay recursos públicos involucrados y porque hay un servicio público de por medio, las acciones disciplinarias de la Procuraduría caben, y de hecho en eso hemos estado contra los ejecutivos brasileros que participaron y que quieren irse en impunidad total frente al Estado colombiano. La Procuraduría, doctor Carrillo, tiene algunas cifras sobre cuánto vale la corrupción en Colombia. Pues ya mira, aquí hay mucha especulación y desde siempre se ha hablado de sumas que van entre el 2%, el 5% o el 7% del Producto Interno Bruto. En los últimos estudios de la Contraloría se hablaba de 50 billones al año. Y yo hago esta cuenta, Yamid, nosotros así a vuelo de pájaro para darles una idea de lo que han sido las acciones preventivas, importantísimo que las cumple la Procuraduría. Es decir, que nosotros impedimos que se cometa el ilícito, que se vaya ese dinero de la contratación por el sifón de la corrupción. Nosotros logramos, por ejemplo, prevenir en el caso de la contratación del COVID más de 4 billones de pesos. Otros 4 en toda la contratación por facultades que tiene el procurador de suspender contratos que huelen a podrido, perdónenme la expresión, que van a ser un instrumento de la corrupción. En el caso particular de Odebrecht es casi 1 billón de pesos. Y el cálculo así primero es que le hemos ahorrado más de 10 billones de pesos, que de otra manera, eso es una reforma tributaria sin duda, que de otra manera se hubieran ido a contratos corruptos, a prácticas contra la integridad, a feria de los recursos públicos, que es lo que tienen que evitar estas entidades de control. Procurador, el tiempo infortunadamente se nos ha agotado. Quisiera hacerle una pregunta final. Su periodo como procurador termina el 6 de... ¿qué día de enero? El 16 de enero. El 16 de enero. El 17 comienza su campaña presidencial. Yamid, yo creo que un país que tiene 35 precandidatos presidenciales no es un país serio, y perdóname que lo diga así de manera tan rigurosa. Yo creo que este país lo que necesita es consensos, es acuerdos, es llegar a pactos sobre temas esenciales. El acuerdo sobre lo fundamental del que hablaba el doctor Álvaro Gómez Hurtado. Y yo me voy a poner en esa tarea desde el mundo académico, donde seguramente voy a estar tratando de contribuir a eso, como lo hemos hecho en las cumbres de diálogo social.
A mí me parece que yo tengo una deuda con lo público en Colombia que no necesariamente hay que traducirlo, porque eso es discutible, en aspiraciones electorales. Me parece que nos falta mucho tiempo para llegar allá. Pues, procurador, muchísimas gracias. Y entonces, a las personas que desearían que usted fuera candidato presidencial, ¿qué se les puede decir? Que yo voy a estar trabajando, querido Yamid, por buscar acuerdos en este país, buscar consensos y arrancar de algo tan elemental como es la defensa del derecho a la vida, de la integridad de los colombianos y parar esta máquina de la guerra. Yo creo que esa es la obligación de todos los colombianos. Nos guste o no nos guste el acuerdo de paz, paremos entre todos esta máquina de guerra que se está cocinando de nuevo en Colombia y que está llevando a este exterminio de tanta gente en este momento. Doctor Fernando Carrillo, Procurador General de la República, muchísimas gracias. Ha sido usted muy amable. Y a ustedes, televidentes, también muy amables por su sintonía. Y bienvenidos aquí a Noticentro 1 CM.